Bueno, en realidad se le asigna a Copenhagen como el que ideó la técnica del RCP. En realidad él no era un médico, era un ingeniero electrónico y había hecho el doctorado, pero él fue el primero que propuso de que se debía comprimir el corazón a través de la caja torácica y no abriendo al tórax y comprimir directamente el corazón. Él consideraba que era algo muy cruel. Eh, quienes idearon la técnica para comprimir el corazón a través de la caja torácica sin necesidad de abrir la caja torácica fueron James Judd y Peter Safar. Ellos idearon la técnica de reanimación cardiopulmonar que si bien se fue modificando, pero la técnica de comprimir el corazón prácticamente a través de las compresiones torácicas sigue siendo la misma. Cambiaron algunas cosas que después ya le voy a comentar. Peter Safar decía, el peligro más importante para cualquier persona no es el asesino suelto en las calles o el riesgo de sufrir una agresión, sino la imposibilidad de obtener una atención adecuada de urgencia cuando los segundos cuestan vidas. Bueno, lo que cambió en el protocolo del 2010 es el orden, o sea, antes se proponía el A, B, C, o sea, abrir las vías aéreas, buscar respiración y controlar el pulso, ¿sí? No había el pulso recién, bueno, comenzar con la reanimación cardiopulmonar. Esto lleva mucho tiempo. Entonces, lo que cambió en el protocolo actual es que comprobaron de que hay que comenzar lo antes posible con la reanimación cardiopulmonar porque cada segundo que pasa cuenta. Primero que del protocolo se sacó lo que es las insuflaciones para personal no médico. ¿Pero por qué? Porque en la mayoría de los casos directamente las personas no se animaban a hacer la reanimación cardiopulmonar porque no es que no se animaban a realizar las compresiones, pero no se animaban a hacer las insuflaciones. Entonces, bueno, la gente se moría, pero por eso, porque las personas no se animaban a hacer las insuflaciones a personas extrañas. Entonces, pero aparte está comprobado ya en 1960, los médicos holandeses decían, ¿para qué hacer las insuflaciones si la sangre arterial y la venosa y todos los reservorios de sangre tienen suficiente oxígeno? Entonces en realidad no hace falta, lo importante es mantener la circulación, porque si se hacen mal, o sea, si no se hacen bien las compresiones, porque también la profundidad de las compresiones. Está comprobado que si no se comprime bien el pecho, porque se tiene que comprimir de tal forma que se comprima el corazón. No importa si haga ruido la caja torácica, si se rompan las costillas, porque literalmente esa persona está con muerte clínica, está muerta, ¿sí? Y si no hacemos nada va a pasar a la muerte biológica. Hay todavía oxígeno en sangre y nosotros lo que tenemos que hacer es hacer que esa sangre circule, ¿sí? ¿Y de qué forma? Bueno, mediante las compresiones. Primero antes se hacía 2 insuflaciones, 30 compresiones, 2 insuflaciones, 30 compresiones, pero si no es un personal médico especializado, tardan mucho en comenzar a hacer las insuflaciones, el tiempo, y no llegan a hacer 100 compresiones, y tampoco no llegan a hacer las compresiones con tal profundidad, entonces el éxito era bajo. Por eso que ahora lo que se recomienda es esto, a personas no médicos, comprobar si está vivo. ¿Sí? Si no está vivo, no tose, no se mueve, no respira, directamente comenzar con las compresiones torácicas y no detenerse. O sea, el tórax se tiene que hundir en una persona adulta 5 centímetros y 4 centímetros en un niño. ¿Sí? Si no se comprime 5 centímetros en un adulto, las compresiones no sirven. Incluso se ha comprobado, por ejemplo, que si no se detienen las compresiones, o sea, se calcula que después de 15 minutos de compresiones ya igual el corazón pierde la capacidad eléctrica, por más que se consiga un DEA, es más difícil que se pueda recuperar la persona, pero hubieron casos de personas que estuvieron
con paro cardiorrespiratorio 20 minutos, pero se hicieron las compresiones como corresponde, se pudieron recuperar y sin secuelas a nivel neurológico ni cardíaco. El problema es esto, no detenerse, porque se sabe que si una persona detiene las compresiones 10 segundos, baja mucho la presión arterial, principalmente en diástole de la arteria aorta, no llega suficiente oxígeno al cerebro y tampoco no llega suficiente oxígeno al ventrículo izquierdo y entonces se produce la isquemia. Por eso que las compresiones no se tienen que detener y tratar de conseguir rápido un desfibrilador electrónico externo, porque la ambulancia va a tardar en venir. Entonces, por eso que se recomienda el desfibrilador electrónico externo. Una vez que llega el desfibrilador, seguir haciendo las compresiones y una vez que el desfibrilador va a realizar la descarga, directamente el personal se retira. ¿Por qué hay que comenzar a hacer el RCP de forma inmediata? Porque en la mayoría de los casos de paro cardiorrespiratorio el corazón está fibrilando. O sea, ¿qué significa fibrilar? Que sus fibras no se contraen en forma ordenada, en forma rítmica y no pueden bombear sangre. Entonces la única forma es mantener la circulación con las compresiones y esperar que venga un desfibrilador, que es el único que puede hacer que el corazón vuelva a contraerse en forma coordinada. Bueno, las compresiones deben ser bien realizadas. El esternón tiene que descender aproximadamente 5 centímetros. En cada compresión el esternón tiene que descender 5 centímetros y comprimir el corazón. Entonces de esa forma se vacía el corazón, pero después en cada descompresión permitimos que se vuelva a llenar el corazón. Así se debe repetir porque son más o menos 100 a más compresiones por minuto. Bueno, a partir del nuevo protocolo propuesto por la American Heart Association, que es la asociación científica que investiga sobre el RCP, en el 2015 Argentina incorporó algunos cambios al protocolo. ¿Cuáles son esos cambios? Primero, el protocolo argentino sugiere seguir con el A, B, o sea, abrir vías aéreas, buscar respiración. Si no hay respiración, enseguida comenzar con el RCP. Para personal no médico se recomienda solamente compresiones. Entonces, ¿cómo se realizan las compresiones? La persona tiene que estar en posición de cúbito dorsal, en una superficie dura, no debe ser superficie blanda. Entonces, se tiene que ubicar el esternón, se mide 2 dedos por encima del esternón y se ubica el talón de la mano 2 dedos por encima de la apófisis sifoide, que es el extremo del esternón, solamente apoyar el talón de la mano. Elevar los dedos, entrelazar con la otra mano los dedos que queden elevados y comenzar con las compresiones. Acuérdense que en el protocolo, a partir del protocolo del 2015, solamente para personal no médico se realizan compresiones, son 100 a 120 compresiones por minuto y hay que continuar hasta que venga o sea, hasta que alguien traiga un DEA, un desfibrilador electrónico externo, hasta que llegue la ambulancia. Acuérdense de que prácticamente los hombros deben estar en posición recta sobre la víctima y no deben en cada compresión, sí o sí se tienen que asegurar de que descienda el esternón 5, incluso el protocolo argentino habla de 6 centímetros. No debe flexionarse los codos, porque si flexionamos los codos no logramos que descienda el esternón, estamos haciendo flexiones de brazos sobre la víctima. Otra cosa, el protocolo argentino sacó las insuflaciones justamente por el mismo motivo que sugiere la American Heart Association, que es porque, primero, que los socorristas normalmente no se animan a hacer las insuflaciones,
hay riesgo de transmisión de enfermedades porque normalmente las personas no tienen consigo una mascarilla. Entonces hay riesgo de transmisión de enfermedades, pero sí para el personal médico que cuenta con la mascarilla realizar 30 compresiones, 2 insuflaciones, pero siempre tiene que haber más de un socorrista, porque si no se pierde mucho tiempo en dejar de hacer las compresiones para hacer las insuflaciones. Incluso ahora a partir de el 2020 vienen estas mascarillas que tienen un filtro para evitar justamente la transmisión del COVID. Bueno, entonces, cuanto antes se desfibrile es mejor. O sea, en los establecimientos educativos debería haber en cada establecimiento un desfibrilador, así como también lugares públicos como terminal de ómnibus, en los subte o en los aeropuertos, por ejemplo, debería haber desfibriladores. Hay lugares que hay, pero en los establecimientos educativos, en muy pocos establecimientos en Argentina, hay un desfibrilador, un DEA, y principalmente son establecimientos de gestión privada. Entonces, continuar con las compresiones hasta que llegue el desfibrilador o hasta que llegue la ambulancia con el desfibrilador. En caso de personal médico, recuerden que sí, entonces 2 insuflaciones, 30 compresiones. Normalmente si es solamente una persona, un solo socorrista, tal vez a los 2 o 3 minutos de realizar compresiones ya va a estar agotado. Bueno, si no hay otra persona, no hay forma, o sea, sí o sí, una vez que se agota el socorrista, y bueno, va a dejar de hacer compresiones y se va a producir el deceso de la persona. Y si hay más de una persona, más de un socorrista, entonces se sugiere que cada 2 minutos que vayan alternando y que de esa forma pueden continuar con el RCP hasta que llegue la ambulancia o el desfibrilador. Bueno, ¿cómo utilizar el DEA, o sea, el desfibrilador electrónico externo? Bien sencillo, o sea, tiene solamente un botón que se aprieta y el aparato se enciende. Hay que colocar 2 electrodos, uno por encima de la glándula mamaria derecha y el otro electrodo a la altura, por debajo de la glándula mamaria izquierda. Bueno, eso una vez que se colocan los 2 electrodos, mientras que el DEA se va cargando, va a detectar si es desfibrilable o no. Mientras tanto, si hay 2 personas, 2 socorristas, se recomienda que mientras que el aparato se carga y que detecta si es desfibrilable o no, que uno de los socorristas continúe con las compresiones torácicas. Una vez que determinó de que sí es desfibrilable, directamente, y una vez que terminó de cargarse, antes de realizar la descarga, el aparato pide que los socorristas se alejen de la víctima para realizar la descarga. Bueno, después de haber realizado la descarga, el mismo aparato determina si hay ritmo cardíaco o no. Si no hay ritmo cardíaco y puede, mediante otra descarga, desfibrilar, entonces se va a volver a cargar. Mientras tanto, el socorrista debe continuar con las compresiones torácicas hasta que el aparato indique de que el socorrista se aleje para realizar la descarga. Entonces, en todo momento el aparato es el que da las instrucciones como para que el socorrista solamente siga los pasos propuestos por el desfibrilador, e incluso determina si hay ritmo o no, y en el caso de que hay ritmo cardíaco, determina de que la función ha terminado y que la persona se ha reanimado, tiene ritmo cardíaco, y si no, va a continuar cargándose y realizando descargas mientras sea posible, mientras que sea desfibrilable. Bueno, para los niños y para los lactantes hay electrodos que son pediátricos. O sea, ¿cuándo se considera un lactante? Un lactante menor de 1 año. Niño entre 1 y 8 años.
En el caso de que sea un niño, se puede usar los electrodos adultos, pero en el caso del lactante no se tiene que usar sí o sí los electrodos para lactantes. Bueno, en el caso de que la persona con un paro cardiorrespiratorio sea un niño que entre 1 a 8 años, entonces, bueno, primero determinar que la cena es segura, una de las causas de paro cardiorrespiratorio en los niños puede ser obstrucción de las vías aéreas, entonces hay que aplicar la técnica de Helmich. Y en el caso de electrocuciones, también por eso que hay que verificar si la cena es segura. En el caso de electrocuciones, cortar el suministro de energía eléctrica para recién empezar a atender a la víctima. Se determina el estado de conciencia, si está inconsciente, se activa el sistema de emergencia médica y se procede a la vez, o sea, abrir las vías aéreas mediante la técnica frente-mentón y se comprueba respiración. No respira, se comienza con el RCP. La diferencia con el RCP del adulto es que se apoya entre las dos tetillas solamente el talón de una de las manos y se realizan las compresiones logrando que descienda 5 centímetros. Eso personal no médico, personal auxiliadores médicos, sí se realiza 30 compresiones y 2 insuflaciones. En el caso de lactantes, que son niños menores de 1 año, una de las causas de paro cardiorrespiratorio es la obstrucción de las vías aéreas. Si la obstrucción es total, se va a producir el paro cardiorrespiratorio. Entonces, bueno, primero tenemos que liberar las vías aéreas mediante la técnica de Helmich, que es colocar el niño boca abajo, o sea, tomarlo del mentón, girarlo lentamente y colocarlo sobre el antebrazo, siempre que la cabeza esté un poco más abajo que el resto del cuerpo, y golpearlo fuertemente 5 veces en la parte superior de la caja torácica entre los dos omóplatos. Después darle vuelta lentamente y ahí realizar las compresiones torácicas usando los dos dedos, el índice y el medio. En el caso de que todavía esté obstruida las vías aéreas, volver a repetir esos ciclos, o sea, ponerlo nuevamente de cúbito ventral, realizarle 5 golpes fuertes en la espalda y después continuar con las compresiones torácicas. En el caso de que la vía aérea esté liberada, continuar con las compresiones torácicas hasta que traigan un desfibrilador o que venga la ambulancia. Bueno, en el caso de que hayamos recuperado a la víctima de un paro porque nos consiguieron un desfibrilador automático electrónico y la víctima se recuperó del paro, entonces tenemos que permanecer al lado de la víctima hasta que venga la ambulancia para que lo lleven a un centro de salud o podemos realizar la evaluación secundaria. Pero también en el caso, bueno, de que en el accidente, o sea, el individuo no llegó al paro, está en estado de conciencia, respira, podemos hacer la evaluación secundaria hasta que venga la ambulancia con el personal médico. ¿En qué consiste la evaluación secundaria? Es un proceso ordenado que sirve para descubrir lesiones o posibles problemas médicos que si no se tratan pueden amenazar la vida del paciente. ¿En qué consiste la evaluación secundaria? En determinar los signos vitales. Tomar el pulso, principalmente se aconseja el pulso carotídeo, la presión arterial, si es que tenemos un esfingomanómetro, si tenemos un termómetro, medir la temperatura y controlar la respiración. Bueno, antes de ver cómo se toma la respiración o el pulso, vamos a ver la diferencia entre un signo y un síntoma de la enfermedad. ¿Qué es un signo? Un signo es aquello visible. Por ejemplo, yo puedo ver en el caso de que este señor se golpeó el dedo, bueno, porque el dedo va a estar negro, rojo, va a estar hinchado. Entonces, esto es un signo. En cambio, los síntomas solamente lo puede expresar la persona lesionada, por ejemplo, el dolor
Bueno, ¿cómo se toma la respiración? Bueno, simplemente escuchando, hay que tomar como un ciclo respiratorio a una inspiración y expiración como un ciclo respiratorio. Entonces, la frecuencia respiratoria es la cantidad de respiraciones o ciclos respiratorios que se producen en un minuto. ¿Qué puede hacer que varíe la frecuencia respiratoria? Por ejemplo, el ejercicio, la actividad física aumenta la frecuencia respiratoria. Hay una diferencia entre el varón y la mujer. La frecuencia respiratoria en la mujer es mayor que en el varón. En el caso de hemorragia también, como falta oxígeno a los tejidos, entonces normalmente se aumenta la frecuencia respiratoria y también se aumenta la frecuencia cardíaca. Y también la frecuencia respiratoria está relacionada con la edad. A mayor edad es menor la frecuencia respiratoria. Bueno, en el adulto, la cantidad de respiraciones por minuto en una persona que está en reposo es de 12 a 20 respiraciones por minuto, más o menos de 18 en las mujeres, 12 en los varones. En los niños es de 20 a 40 respiraciones por minuto y en los lactantes es mucho mayor la frecuencia respiratoria y más o menos se producen 40 a 60 respiraciones por minuto. Vamos a ver qué significan estos términos. Apnea es detención momentánea de la respiración, que es algo muy frecuente en lactantes. Por ahí hiperventilan y entonces como la sangre transporta mucho oxígeno, son bajos los niveles de dióxido de carbono en la sangre, entonces puede sufrir periodos cortos de apnea. Entonces, apnea es detención momentánea de la respiración. Cuando respira con dificultad decimos que tiene disnea y cuando aumenta su frecuencia respiratoria decimos que tiene taquipnea. Bueno, ¿qué es el pulso? El pulso es la distensión perceptible de una arteria porque las arterias son elásticas, entonces después de una sístole ventricular, como el flujo de sangre no es continuo sino es discontinuo, entonces después de una sístole ventricular izquierda, el corazón manda cantidades significativas de sangre y esa sangre ejerce presión sobre las paredes de las arterias, se distienden las arterias y eso es lo que nosotros podemos percibir. Entonces, lo que nosotros percibimos es la distensión de la arteria, pero ¿por qué? Porque lo estamos palpando porque son arterias que están próximas a la superficie de la piel y lo palpamos apoyándolos contra un hueso o una superficie dura. ¿Cuáles son los valores normales? En el adulto son 60 a 100 pulsaciones por minuto, palpitaciones por minuto. En el niño 80 a 140 palpitaciones por minuto y en el lactante 85 a 190 palpitaciones por minuto. Siempre en los lactantes tanto la frecuencia respiratoria como la frecuencia cardíaca es mayor. Bueno, ¿dónde podemos percibir el pulso? Bueno, en todos los lugares donde las arterias pasan cerca de la superficie, o sea, cerca de la superficie de la piel y tengamos una superficie dura en la cual al presionar la arteria apoyemos sobre esa superficie dura para poder sentir mejor. Podemos sentir el pulso femoral que se toma en las ingles, ¿sí? El pulso pedio que se toma en el dorso del pie, el temporal que se toma en la sien y el humeral, en este caso, que se toma en la parte interna del brazo. Bueno, el pulso más fácil de tomar para personas que no tienen mucha experiencia es el pulso carotidio, que se acuerdan que yo les había comentado que tenemos que palpar la nuez de Adán y de ahí llevar los dos dedos, el dedo medio y el índice o sea, deslizarla hacia un lado y antes del músculo esternocleidomastoideo, ahí podemos sentir, o sea, bien adelante del músculo esternocleidomastoideo. Y después también el pulso radial, que es bien fácil de tomar, porque tenemos que tomar como referencia la base del dedo pulgar, deslizamos el dedo también, el índice y el medio,
¿Por qué el índice y el medio y no se toma con el pulgar? Porque en el pulgar las arterias están próximas a la superficie y a veces podemos confundir nuestro propio pulso con el de la persona que estamos tomando. Entonces deslizamos un poquitito en la base del pulgar y ahí podemos sentir el pulso radial. Pero a los niños se aconseja tomar el pulso apical. ¿Qué es el pulso apical? Es sentir directamente las contracciones, los latidos del corazón a través de la caja torácica. Entonces apoyamos también los dos dedos, el índice y el medio, en la tetilla del bebé y entonces podemos sentir los latidos del corazón. Acuérdense que se cuenta, o sea, tenemos que tener sí o sí con cronómetro. Por suerte los teléfonos celulares en estos momentos tienen cronómetros. Tomamos la cantidad de pulsaciones en 15 segundos y lo multiplicamos por 4 y entonces obtenemos la cantidad de pulsaciones por minuto. Bueno, si estamos midiendo el pulso de una persona adulta y, o sea, recuerden que en la persona adulta lo normal es entre 60 y 100 pulsaciones por minuto. Vamos a suponer que esa persona tiene 120 pulsaciones por minuto, entonces decimos que tiene taquicardia, cuando es mayor de lo normal. Y si las pulsaciones son menores de lo normal, o sea, menos de 60 pulsaciones por minuto, decimos que la persona tiene bradicardia. Bueno, ¿qué es la presión arterial? Primero, la presión arterial podemos evaluarla si tenemos un esfigmomanómetro. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias y medimos dos valores, que es la presión máxima o sistólica, que es la que coincide con el momento en que el ventrículo izquierdo está en sístole, y la presión mínima o diastólica, que coincide con el momento en que el ventrículo izquierdo está en diástole. Se considera como valores normales para un adulto y esto va variando de acuerdo a la edad. En la presión máxima o sistólica de 120 milímetros de mercurio y la presión mínima o diastólica de 80 milímetros de mercurio. Bueno, en el caso de que ambos valores, tanto la presión máxima como la mínima, superan estos valores normales en una persona adulta, decimos que es hipertensa, ¿sí? En cambio, cuando estos dos valores, tanto la presión máxima o sistólica como la mínima o diastólica, es inferior a estos valores normales para el adulto, entonces decimos que sufre de hipotensión arterial. Bueno, en la evaluación secundaria también, si tenemos un termómetro, podemos medir la temperatura. La temperatura normal en adultos, niños y lactantes es la misma, es de 36,5 grados centígrados a 37,2 grados centígrados. Si la temperatura es superior a 37,2, decimos que la persona tiene hipertermia o normalmente lo llamamos fiebre. Y si la temperatura es inferior a 36,5, decimos que tiene hipotermia. Bueno, también podemos comprobar el reflejo pupilar o bien abriendo la pupila, o sea, el párpado superior, o alumbrando con una linterna. Decimos que tiene isocoria, o sea, las dos pupilas son de tamaño normal, una abertura de 2 milímetros de diámetro, entonces es normal, pero cuando la pupila está excesivamente contraída decimos que tiene miosis y la miosis se produce por intoxicaciones por insecticidas o también algunas drogas son las que producen miosis. En el caso de que la pupila está excesivamente dilatada, se dice que se produce midriasis. La midriasis se produce por falta de oxígeno cuando hay una hemorragia intensa o intoxicaciones como por ejemplo con alcohol industrial, o sea el metanol o alcohol metílico. Y cuando las dos pupilas tienen diferente tamaño, decimos que tiene anisocoria y esto indica un daño cerebral.